Evolución y desarrollo de la actividad académica, campaña política, en un entorno definido por las herramientas web. Hola, el día de hoy los acompañamos el profesor César Cotrino y yo, quien les habla Carolina Vaca. La presente ponencia presenta la importancia de aplicar las herramientas web en actividades pedagógicas, en este caso, la campaña política 2015, para mejorar la apropiación y análisis de los conceptos temáticos por parte de estudiantes y profesores, en el ambiente de experiencias significativas aplicadas mediante las didácticas activas y donde las aulas virtuales toman mayor relevancia en el entorno académico actual. La apropiación de roles claros y pautas definidas de participación hacen de la actividad un espacio de análisis, compromiso y construcción de conocimiento de la realidad política colombiana que cambia la forma en que los jóvenes universitarios perciben el concepto de rol político. El concepto de lo político es minimizado en el desarrollo del quehacer de los jóvenes colombianos, quienes perciben el ejercicio político como una actividad corrupta y oportunista, donde tan solo unos pocos se ven beneficiados de las prebendas entregadas por aquellos a quienes muchos han elegido, y se menoscaban los derechos de los más necesitados, vulnerables y desamparados. En esta medida, enseñar acerca de lo político es hoy en día un gran reto para los profesores latinoamericanos, y más en una población que tiene un área de conocimiento tan diferente e incluso contraria a la del pensamiento político como lo es, en este caso, el mercadeo y la publicidad. El desarrollo de la actividad ha generado en toda la comunidad hispanoamericana un ambiente óptimo para la reevaluación del concepto que de lo político tienen nuestros jóvenes y ha motivado la participación de varios docentes desde sus materias sin importar semestres e incluso programas académicos, pues se ha convertido en una actividad esperada por todos que les facilita la participación activa, les permite generar acciones claras que aborden las temáticas sociales que apliquen a su entorno directo y que también les permite expresar ideas desde la libertad del pensamiento que provee el entorno académico. Libertad de pensamiento que puede verse limitada a puertas afuera de la universidad. El desarrollo de la experiencia busca desde sus inicios plantear una actividad que permita al estudiante apropiarse de las temáticas de las diferentes asignaturas a través de experiencias significativas apoyadas en herramientas web. Para esto se definirá los siguientes objetivos específicos. Primero, definir una estructura de roles que permitan a cada estudiante asumir un papel específico en la actividad. Segundo, proponer un proceso de investigación que ayude a definir las problemáticas específicas existentes en la sociedad colombiana desde 4 factores previamente definidos. Tercero, estructurar un sistema de comunicación y divulgación apoyado en las TICs que promuevan la participación y debate por cada uno de los equipos de trabajo. Y por último, promover el uso de herramientas web que generen interacción de cada uno de los candidatos. Dentro del proceso de desarrollo de la web, podríamos decir que la actividad campaña política se encuentra enmarcada en el paso de la web 2.0 a un entorno mediado hoy en día por la web 3.0, ya que esta actividad se desarrolló desde el año 2009 hasta nuestros días. En primera medida, en el año 2009, segundo semestre, al 2010, segundo semestre, la campaña que se desarrollaba era con base a las campañas políticas reales que se dieran en nuestro país. Así pues, los muchachos simplemente tomaban un candidato y le desarrollaban una propuesta estratégica de comunicación. Eso tuvo que ir cambiando puesto que era muy impersonal y realmente no generaba ningún tipo de compromiso por parte de los estudiantes ni el docente. En la medida que pues, no se involucraba ningún tipo de actividad didáctica que les permitiera interactuar de una manera más eficiente. Luego, en el año 2011, en el primer semestre hasta el año 2012, se toma el contexto de las elecciones de los representantes, tanto docentes como estudiantiles, como la excusa perfecta para desarrollar la actividad de una manera un poco más real. Sin embargo, las políticas de la universidad no permiten que se desarrolle una comunicación electoral de la manera que se tenía presupuestada, pues limita el desarrollo de una propuesta clara y definida de campaña, ya que no permite ni pautas ni publicidad en los exteriores de la universidad. En el año 2012-2 empiezan los primeros pasos. Vimos que la elección docente estudiantil no es un proceso que permitiera desarrollar todos los objetivos de la actividad.
Así que surge la idea de simular por parte de los estudiantes una campaña política. Uno de los principios fundamentales de la actividad es que al interior de los grupos de trabajo, cada uno de los estudiantes debe asumir el rol de candidato dentro de un partido político específico y por ende deben presentar un plan de gobierno. Aquí es importante resaltar que se aprovecha una herramienta pedagógica que existe en la universidad llamada PIC, Proyecto Integrador por Competencias, que busca optimizar el trabajo del estudiante mediante la presentación de una sola actividad para varias materias. De esta manera se une la materia campañas 2 con la materia relaciones públicas, que tiene un perfil directo y claro con la actividad propuesta, pues las relaciones públicas son fundamentales en el desarrollo de cualquier campaña política. En el año 2013, en el primer semestre, ya empezamos a ir hacia lo digital. Se busca hacer cambios fundamentales en el desarrollo de la actividad y se toma la decisión de involucrar dentro de la misma campaña tanto a la jornada diurna como a la jornada nocturna, aunque cada jornada tenía sus grupos de trabajo definidos. El otro cambio fue definir la transmisión del debate. Esto implicaría que al interior de cada equipo se desarrollara una serie de roles claros para cumplir con el requerimiento. Y surge el rol de medios, que sugiere el diseñar una estrategia para transmitir el debate. Esto se logra mediante la transmisión online, que le permite a un mayor grupo de personas ser partícipes de la actividad. En el año 2013, pero en el segundo semestre, podríamos decir que por fin nace nuestra actividad como la tenemos concebida hoy en día. Al ver el impacto y cobertura que tiene la transmisión online del debate, se proponen nuevas estrategias. Primero, se fortalece el PIC, pues integra la materia de psicología del consumidor. Adicional a esto, se define que la campaña debe finalizar con un ejercicio electoral realizado en las instalaciones de la universidad y donde los mismos grupos definen las reglas de votación. La otra estrategia importante es que, adicional a la actividad de debate y de votación, cada grupo deberá diseñar una actividad individual que involucre a los otros candidatos y donde el grupo organizador se encarga de transmitir vía web la actividad que realiza. Por último, se crea un grupo en Facebook que se convierte en un mecanismo de comunicación oficial de la campaña, pues todos los grupos y candidatos hacen parte del mismo. En el año 2014, primer semestre, a 2014, segundo semestre, viene el periodo de convergencia. Pues en el año 2014 desaparece el programa tradicional y las materias que antes teníamos involucradas en el PIC quedan en otros semestres. Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad sufre pocos pero importantes cambios en la propuesta de ese año. En primera medida, se solicita realizar pautas reales en los medios e instalaciones de la universidad. Es así como la pauta en la emisora online y el desarrollo de publicidad tanto exterior como interior, así como la toma de salones y sedes, comienzan a generar ruido al interior de la comunidad universitaria y mejora notablemente los resultados obtenidos en el volumen de votantes con respecto al periodo directamente anterior. Por último, en el año 2015-1 vemos un nuevo comienzo de la actividad. Este año la actividad tenía un cambio fundamental manteniendo todos los requerimientos de desarrollo que se solicitaron y consolidaron a través del tiempo, actividades por grupo, pautas, transmisión online. Y teniendo en cuenta que el PIC, como se había concebido en el pasado, había desaparecido, pero comprendiendo la importancia que tienen en especial las relaciones públicas, que ahora hacen parte del grupo de materias de cuarto semestre, pues se vinculan con campañas 2. Se decide unir esas dos materias generando roles muy claros para cada una de ellas. Algo que es importante resaltar es que al unir todas las materias el número de estudiantes aumenta considerablemente con respecto a las anteriores versiones, lo cual lleva a que se defina una campaña electoral 2015. De esta manera se definen 5 partidos políticos, cada uno con 3 candidatos, uno para presidente y 2 para senado. Entonces, dentro de las asignaturas involucradas en el desarrollo de nuestra campaña política, tradicionalmente hablábamos de relaciones públicas, campañas 2 y psicología del consumidor. Actualmente, en el 2015-1, estamos hablando de relaciones públicas, campañas 2 y entra una nueva asignatura, que en este caso es la asignatura de marketing deportivo. Eh, Siempre tenemos la costumbre de, en la entrega de cualquier tipo de actividad, se entregan unos parámetros para que los estudiantes sigan una serie de pasos o procesos a desarrollar con cada una de las materias estipuladas. Ustedes pueden observar los parámetros que se manejaron en el periodo 2014-1. Para el periodo del 2015-1, en este caso la modificación puntual fue el desarrollo de la asignatura Marketing Deportivo. Para este primer semestre del 2015, nosotros decidimos que el grupo oficial en Facebook tuviera el nombre de Campaña Política Elecciones 2015,
Como lo mencionaba mi compañero, siempre hacemos hincapié en el desarrollo de un canal oficial en donde todos los estudiantes deberán hacer todas las publicaciones correspondientes a sus diferentes campañas. En este caso, ellos podrían crear otras páginas o, por así decirlo, grupos en Facebook con el fin de hacer todo el proceso de divulgación, pero el oficial en el cual nosotros podríamos monitorear las publicaciones y la generación de eventos era el que nosotros administrábamos como docentes. Es importante resaltar algo y es que para que todos los equipos pudieran desarrollar algún tipo de actividad, estas debían ser aprobadas por los docentes. Entonces, nosotros hicimos como mucho hincapié en la nota en donde decía todas las actividades, pautas y permisos se deben gestionar por medio de los docentes con anticipación de 3 días para su gestión. Cualquier actividad desarrollada de otra manera será penalizada. Deben presentar formalmente notas de prensa con la planeación de las actividades ante los docentes para su correspondiente aprobación y posterior ejecución. En este caso, los estudiantes de cuarto semestre que asumieron los roles de relaciones públicas y uno de ellos que tenía el cargo puntual de notas de prensa era el estudiante que redactaba la nota de prensa, lo enviaba a los docentes, se generaba la aprobación y el estudiante podría llegar a ejecutarla. En este caso, los roles que nosotros manejamos dentro de cada partido político es el siguiente. Vale aclarar que los docentes involucrados para este semestre académico fuimos 3. Está el profesor César Cotrino con la asignatura de campañas 2. Está la profesora Angélica Méndez con la asignatura de Relaciones Públicas en la jornada de la noche. Y estoy yo, Carolina Vaca, con la asignatura de Marketing Deportivo para los estudiantes de noveno semestre y Relaciones Públicas para los estudiantes de la jornada de la mañana. Dentro de los roles, nosotros hicimos hincapié en el grupo de campañas 2 y en el grupo de relaciones públicas. El grupo de campañas 2 tenemos los roles del candidato, el asesor de imagen, la persona o líder de campaña publicitaria, el de cubrimiento y medios. Estos roles debían ser asumidos por los estudiantes de noveno semestre. Luego, dentro de relaciones públicas tenemos los cargos de notas de prensa, eventos, ruedas de prensa, entrevistas de prensa y social media. Estos roles debían ser apropiados por estudiantes de cuarto semestre. Esto nos permitía unir los estudiantes de cuarto semestre y noveno semestre con relación a un mismo partido político y un candidato, ya fuera la presidencia o Senado 1 o Senado 2. Aquí ya vemos la publicación oficial que se hizo desde la dirección docente a todos los estudiantes para que tuvieran conocimiento de cómo fue la conformación de los equipos de trabajo. Así como ellos realizaron la correspondiente inscripción con cada uno de los docentes, nosotros sorteamos la unión de los diferentes grupos, tanto los estudiantes de campañas 2 como los estudiantes de relaciones públicas. Cuando se hizo la presentación oficial, se generaron un equipo, un partido político completo, como lo podemos ver en la diapositiva, Cambio Radical, pero este tenía 3 equipos políticos independientes, que era uno dirigido a la presidencia, uno al Senado 1 y otro al Senado 2, y así sucesivamente. Nosotros para este primer semestre académico del 2015 solo tomamos 5 partidos políticos. Tenemos Cambio Radical, los Visionarios, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Centro Democrático. Entonces los estudiantes al ver la publicación hecha por nosotros ya pueden identificar exactamente al partido político al que pertenecían y al equipo de trabajo, ya fuera la presidencia, Senado 1 y Senado 2. Como les comentaba mi compañero, nosotros manejamos una serie de programación con fechas específicas en las cuales el estudiante le permite entender cuáles son la duración en días del desarrollo de toda la actividad y de la campaña política. Estas se manejan en una serie de fases. La primera semana es la semana del 13 al 24 de abril. En esta semana se realizó todo el proceso de registro y publicación de partidos políticos. Aquí los estudiantes los dividimos en 2 grupos. Los estudiantes de noveno semestre realizaban la inscripción con el docente de campañas 2, en este caso el profesor César Cotrino, y los estudiantes de cuarto semestre jornada diurna y nocturna hacían la inscripción con las docentes Angélica Méndez y Carolina Vaca. Después nosotros realizamos el sorteo para hacer la fusión correspondiente. Para la semana del 20 de abril al 22 de mayo,
era todo el desarrollo de la campaña política, en donde ellos tenían que hacer el proceso de investigación, la ejecución de los planes de gobierno y el desarrollo de cada una de las actividades de campaña política. Para el domingo 3 de mayo, nosotros les colocamos a ellos que debían hacer la publicación oficial dentro del grupo de Facebook cada uno de los planes de gobierno. Tenían una hora particular desde las 10 hasta las 12 de la mañana del día lunes. Es importante que ellos cumplieran cada una de las horas propuestas, porque de lo contrario el partido podría llegar a ser penalizado. Para la semana del 4 al 15 de mayo se desarrollaban todas las actividades de partido político, que para su desarrollo se necesitaba contar con la previa aprobación de los docentes a través de las notas de prensa. Aquí se decía una aclaración y era que se podían generar alianzas entre los partidos políticos para poder ejecutar dichas actividades. Para el viernes 15 de mayo fue la programación del desarrollo del debate oficial, el cual estaba programado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esta era una de las actividades más importantes y desde la asignatura de Relaciones Públicas era válida como una actividad para todos los partidos políticos involucrados en el desarrollo de la actividad. Aquí era importante aclarar algo y era que por la cantidad de estudiantes que nosotros teníamos en este momento, como unimos la jornada nocturna con la jornada diurna y estudiantes de cuarto semestre con estudiantes de noveno, logramos una cantidad de 180, aproximadamente 180 estudiantes. Por ello, nosotros dejamos de que ellos definieran el lugar estipulado para el desarrollo del debate. El martes 19 de mayo, ellos debían hacer envío de manera digital a cada uno de los docentes titulares de cada uno de los documentos requeridos para el ejercicio académico. En el caso de la asignatura de campañas 2, los estudiantes tenían que enviar todos los documentos correspondientes a la generación de una campaña, es decir, todo el plan de marketing, la investigación, el brief, el debrief, el contrabrief, la plataforma de comunicación, la estrategia creativa, el plan de medios y todo el desarrollo de piezas. Para la asignatura de Relaciones Públicas, los estudiantes debían enviar todo el plan de Relaciones Públicas en donde se colocaran de manera muy puntual los objetivos, los públicos, las estrategias, las herramientas, las tácticas, los cronogramas y el presupuesto que se iba a utilizar para tal función. Aquí es importante aclarar algo y era que desde la asignatura de Relaciones Públicas era obligatorio que cada partido político debía desarrollar 4 actividades de relaciones públicas. Entre ellas podrían ser ruedas de prensa, entrevistas de prensa, debates, eventos, dossier de prensa y notas de prensa. Ya estas podrían ser de carácter público o de carácter privado, eso dependía del partido y cómo ellos querían desarrollar la actividad, pero lo esencial era que desarrollaran 4 actividades de relaciones públicas. Algo que nos pasa y nos ha sucedido desde el desarrollo de la actividad es que muchos de los estudiantes generan cuando nos entregan el plan de relaciones públicas, no tienen en cuenta una de las herramientas más utilizadas, que es las notas de prensa. Aproximadamente para este semestre académico recibimos 75 notas de prensa para poder hacer todo el proceso de recopilación, aprobación y evitar que se nos cruzaran las fechas y el desarrollo de actividades. Para la asignatura de marketing deportivo, los estudiantes debían entregar el plan de marketing deportivo en donde se documentara todo el proceso de planeación, ejecución y desarrollo. Aquí había un requisito y era que los estudiantes debían desarrollar la actividad deportiva, grabarla, ser transmitida y difundirla a través de las redes sociales. Para el viernes 22 de mayo se programó el cierre oficial de la campaña política. Aquí era importante que todos los partidos políticos generaran una publicación de un video en donde habría un discurso de apertura de máximo 3 minutos. La votación electoral se programó tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde, de la noche, en las instalaciones de la institución. En la jornada de la mañana manejamos un horario de 10 a 12 y en la noche de 7 a 9 de la noche, donde los docentes éramos los veedores y teníamos toda la parte del conteo de la votación electoral. También era importante que existieran los discursos de los ganadores, un discurso presidencial y los 2 senadores con el mayor número de votos, que tenía que tener una duración máxima de 1 minuto. Y también debíamos contar con los discursos de cierre de los partidos, tanto el resto de candidatos a la presidencia y Senado 1 y Senado 2, con el menor número de votos, con menos de 1 minuto. Hay una característica particular de cada uno de estos videos y es que los debates y los discursos debían ser en inglés.
Aquí vemos un pantallazo de lo que fue la creación del grupo oficial de Facebook. Fue un grupo cerrado en donde podemos ver aproximadamente que el número de miembros estaba entre los 169 y 170 y estudiantes. Entonces se llamó elecciones, campaña política de elecciones 2015, presidencia y senado. Tenemos que los docentes administradores de esta página era el profesor César Cotrino, Angélica Méndez y quien les habla, Carolina Vaca. Aquí, una de las características puntuales que nosotros exigimos dentro de la asignatura campañas fue el desarrollo de una fotografía por partido. Aquí nos sucedió algo y fue que el Partido Centro Democrático fue penalizado porque se requería que todo el partido se tomara la fotografía, es decir, contando el grupo de la presidencia, Senado 1 y Senado 2. Esa fotografía debía ser promovida a través de las redes sociales. Como ustedes pueden observar, el Partido Centro Democrático del Senado número 2, ellos tomaron la fotografía oficial de solo su equipo de trabajo. El desarrollo de esta fotografía fue algo muy interesante porque todos los estudiantes se tuvieron que programar para encontrar tanto estudiantes de la jornada de la noche como la jornada de la mañana y de cuarto y de noveno semestre para todos estar dentro de la misma fotografía. Es válido resaltar y creo que para nosotros fue muy importante poder ver el esfuerzo de ellos en este tipo de actividades, el ver reflejado que sí era posible que ellos se reunieran y empezaran a trabajar en equipo sin importar el semestre en el que se encontraran para el desarrollo de esta actividad. Entonces fue muy gratificante poder ver estas fotografías. Aquí vemos un ejemplo de cómo fue la publicación. En el centro podemos encontrar los tres candidatos. El candidato de la mitad era el estudiante Andrés López, que era el candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Y a los dos costados tenemos a Angélica Borges, que estaba dirigida al Senado 1, y Ginette Garzón al Senado 2 por el Partido Liberal. Entonces ellos hacen la publicación, en este caso lo hizo Angélica Borges, directamente la candidata, en donde buenas noches, un cordial saludo por parte del Partido Liberal Colombiano. Nos permitimos presentar los representantes y miembros de nuestro partido, en donde todos se unieron estratégicamente para poder hacer la publicación. Aquí vemos que también ejemplos de las diferentes actividades que se desarrollaron con el fin de que los estudiantes todos debían participar en las actividades, dependiendo del evento. Claro, vale aclarar. En este caso, una de las actividades fue la rifa de los números en el tarjetón, en donde vemos los diferentes candidatos. Tenemos candidatos visionarios, Cambio Radical y Partido Liberal, y cómo se realizó dentro de una de las aulas de clase. Este fue el formato en Google Drive que compartimos todos los docentes con el fin de poder administrar la aprobación de cada una de las notas de prensa. Se tenía que cumplir unos requisitos y era quién enviaba la nota de prensa, qué rol era, candidato, Senado 1, Senado 2, cuál era la hora de envío, si requería un segundo envío en el caso de que la estructura de la nota de prensa no fuera aprobada, qué era lo que quería realizar, en este caso el asunto, cuándo quería hacer el desarrollo de esta actividad y quién enviaba esto. Entonces ahí nosotros nuevamente verificábamos que fuera el estudiante de notas de prensa con su firma digital el que desarrollara esto, y pues al final había otra columna en donde se colocaba aprobado o no aprobado. Esto también se hizo público para los estudiantes a través de una nota de prensa a través de los docentes, en donde ellos entendían cuáles eran los espacios puntuales dentro de las aulas de clase que podían utilizar para el desarrollo de las actividades de relaciones públicas. Entonces tenemos los tres horarios de los docentes, en este caso pues el horario de la profesora Angélica Méndez con solo la jornada de la noche. En el caso del profesor César Cotrino tenemos horas de lunes a viernes, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la noche. Y en mi caso también tenemos horarios y aulas de clase disponibles en la jornada de la mañana y en la jornada de la noche. Estos son el ejemplo de algunas de las notas de prensa que los estudiantes debieron enviarnos para poder nosotros entender, identificar y generar la respectiva aprobación de las diferentes notas de prensa. Es importante tener en cuenta que estas notas también eran válidas desde el punto de vista de la asignatura campañas, porque al tener una identidad visual se tenía en cuenta dentro del propuesta de campaña. Entonces tenemos el ejemplo del Movimiento Visionarios y Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical. Entonces dentro de la asignatura de Relaciones Públicas se manejaba que cumpliera la estructura de lo que es una nota de prensa y obviamente para su correspondiente aprobación debía contar con la firma digital de cada uno de estos personajes, en este caso de los estudiantes. Aquí vemos otras evidencias del desarrollo de las actividades dentro de las aulas de clase y dentro del interior de la institución.
En la primera fotografía vemos algo muy interesante y fue una de las debates y conferencias que se hizo virtual en donde todos estaban, fue la fotografía, tenemos al candidato y su equipo, en donde no se pudieron reunir al mismo tiempo, pero entonces se pudo transmitir en donde en una de las instalaciones de la universidad, en uno de los salones, lograron desarrollar esta actividad. Y así sucesivamente vemos cómo se empezaron a desarrollar actividades que involucraban la participación de cada uno de estos candidatos con otros partidos políticos en pro de fortalecer esos planes de gobierno que ellos querían vender a través de la campaña política. Otro elemento muy importante es resaltar el manejo publicitario. Vemos que esto era un material que es válido dentro de la asignatura Marketing Campañas 2 y vemos que esto es como un vistazo de alguna de las piezas publicitarias que los estudiantes empezaron a hacer visibles a través de las redes sociales y también ellos podrían imprimirlas y podrían utilizarlas durante el desarrollo del evento. Apenas se terminara el evento, la condición era que ellos tenían que recoger todo su material publicitario para no interferir con ninguna de las actividades que se estaban desarrollando al interior de la institución. Entonces vemos ejemplos del Partido Centro Democrático con el candidato Néstor, tenemos Andrés López con el Partido Liberal, tenemos a la candidata Lina Delgado con el Partido Movimiento Visionarios, tenemos a Sandra Díaz con el Centro Democrático, a Esperanza Castiblanco con el Cambio Radical, Gina Natalia Quevedo con Cambio Radical al Senado. Y este fue otro de los hechos más importantes dentro del desarrollo académico, que fue la presentación de todas las actividades deportivas. Vemos algo muy importante y es que aquí se ve el involucramiento de la asignatura marketing deportivo. Dentro de las deportes o disciplinas que ellos desarrollaron fue el ciclismo, los aeróbicos y el fútbol. Entonces vemos cómo ellos a través de estas actividades deportivas, a través de una estrategia de mecenazgo, resaltaban la esencia de la disciplina, pero no se desenfocaban del desarrollo de cada una de sus campañas políticas. Entonces esto es otro ejemplo más de cómo ellos se apropiaron de este tipo de roles y lograron desarrollar toda su campaña electoral. A continuación los voy a dejar con mi compañero César Cotrino para que les hable un poco más sobre el proceso de metodologías y todo el manejo de crisis que se desarrolló y videos a través del grupo de Facebook. En este caso, con relación a las metodologías activas de las actividades deportivas, podemos encontrar roles, simulación, estudio de casos, proyectos que tenemos en cuenta para el desarrollo de la actividad. Es importante que dentro de estas metodologías, el manejo de roles, simulación, estudio de casos y proyectos, todos los estudiantes, como lo comentábamos a un inicio, a través de esas experiencias activas, ellos lograron evidenciar todo este desarrollo. Los roles, cuando ellos se apropiaban de cada una de estas actividades, en el hecho de verlos oficialmente en el debate, podemos ver de manera significativa cómo ellos empiezan a defender todos sus ideales y propuestas establecidas dentro de su plan de gobierno. Para este 2015-1 hicimos un hincapié y fue la presentación y una modificación para que la asignatura de marketing deportivo pudiera entrar y fue la inclusión de deporte. Entonces dentro de los 4 pilares de gobierno se manejó educación, cultura, deporte y relaciones exteriores. Estos son algunos de los comunicados docentes que nosotros manejamos con el fin de publicarles a los estudiantes a través del grupo oficial de Facebook eh, información pertinente. En el primer comunicado se hablaba sobre la información sobre los cambios de roles. Les dimos la oportunidad de que ellos podrían estructurar nuevamente los roles con los cuales querían desarrollar. En la segunda nota de prensa encontramos la importancia de, de facilitar los sistemas de comunicación, ya que uno de los inconvenientes que se vio reflejado con el desarrollo de la actividad fue el manejo de comunicación entre los estudiantes de cuarto y noveno semestre, en donde se les hablaba que la mayoría de decisiones tenían que ser generadas a través de un consenso y no debería ser un proceso impositivo por parte de un sistema jerarquizado. En este caso queríamos hacer hincapié en el desarrollo de los semestres, tanto de noveno como de cuarto semestre.
En la última nota de prensa encontramos los partidos que fueron penalizados, como yo les mencionaba anteriormente. Uno de los partidos que sufrió penalización fue el partido Centro Democrático por el mal manejo del desarrollo de la foto o fotografía oficial, en donde deberían estar todos como partido político. Siempre nos hemos caracterizado dentro de la asignatura de Relaciones Públicas y Campañas a hacer un momento de crisis para poder identificar cómo los estudiantes reaccionarían frente a este tipo de hechos. Podemos encontrar que en uno de los manejos de crisis lo que se hizo fue con la revista Senama, se le cambia directamente el nombre de la revista, se hace una edición de la fotografía de la revista para que se hace un montaje de los estudiantes y se coloca algún texto para poder identificar qué es lo que ellos hacen. Podemos observar que con relación a este del 2014-1 se hace una publicación a través de una nota de prensa y representantes de los diferentes partidos y roles empiezan a comentar al respecto. Para el 2015-1 también de la misma manera se hizo un montaje muy similar en donde se muestran a los jefes de notas de prensa, en este caso, que fue el estudiante Juan Sebastián Noguera con Lina Delgado, y se muestra en este caso captura presunta colaborador de alias. Se hace importante resaltar la franja en donde dice que esto es una nota falsa y es un ejercicio académico para entender qué es lo que los estudiantes podrían actuar al momento. Vemos otro montaje, en este caso que fue con el partido eh, Cambio Radical de la candidata Gina Quevedo. Entonces, para ver de qué manera los estudiantes empezaban a actuar frente a este manejo de crisis. Es importante, y aquí nosotros vemos una gran influencia del manejo de las TICs, cuando en el periodo del 2014-1 se utilizó la herramienta de Blackboard Collaborate para poder desarrollar y transmitir en vivo el debate oficial. Para el 2015, como les comentábamos, por la gran cantidad de estudiantes, ellos organizaban, identificaban el lugar, cogieron una de las sedes de la institución y decidieron fraccionar ese viernes de 6 a 9 de la noche en 3 espacios para poder hacer el debate de la presidencia y luego Senado 1 y Senado 2, en donde se hizo la transmisión correspondiente. Entonces aquí vemos evidencias del desarrollo de esta actividad. Para el periodo electoral, nosotros los docentes éramos los veedores de todo el proceso. Para el periodo del 2014-1 se hizo de manera física, en donde nosotros teníamos un listado, se hacía el registro, se comprobaba el número de cédula, se les daba el tarjetón, el estudiante votaba y lo dejaba en la urna electoral. Para el 2015-1 se decidió hacer de manera digital, en donde los estudiantes se acercaban, se hacía un registro. Esta actividad fue liderada por un partido político. Nosotros estuvimos presentes para hacer todo el proceso de control, pero nosotros no entramos a hacer todo el registro de manera personal como se hizo en el año pasado. Aquí vemos pues fotos de los candidatos cuando fueron a votar, de todo el proceso electoral, y vemos un cambio muy importante con relación al manejo de las elecciones. En el periodo del 2014-1 logramos dentro de la jornada diurna y nocturna generar una recopilación de 251 votos. Para el periodo del 2015-1 logramos 422 votos en total. Para el periodo 2014-1 se hizo publicaciones periódicas a través de porcentajes para que los estudiantes a través de las redes sociales tuvieran como una idea de cuál era el ranking dentro de los diferentes partidos políticos. Para las elecciones del 2015 lo que se hizo fue un cuadro en donde se hizo la publicación, en donde estaba enumerado el número de votos, cuántos votos se lograron en la jornada de la mañana, cuántos votos se lograron en la jornada de la noche, y identificar cuáles fueron los candidatos ganadores. En el caso de la presidencia, el partido que ganó fue el Partido Conservador, y en el Senado los dos partidos ganadores fue Visionarios con Jessica Prieto y fue el Partido Conservador con Paola Molina, que fueron los dos, Senado 1 y Senado 2, que fueron los que ganaron. Entonces, buenas noches, se relacionan los resultados finales de la jornada electoral presidencial Senado 2015. En este caso, pues etiquetábamos a los docentes y se hacía la publicación oficial para que los estudiantes conocieran cuáles fueron los resultados.
Como se mencionó anteriormente, en el 2014-1, los estudiantes generaron la publicación de los discursos. En este caso, se les permitía que ellos hicieran una lectura oficial de estos discursos. Lo importante era que realizaran la acción, que no tuvieran el temor de poder realizar este discurso. En el 2015 vemos que los estudiantes hacen la publicación de los discursos y desde los docentes se hacen comentarios y comentarios al respecto en inglés con relación a los discursos establecidos. Para concluir, vemos que esta es una fotografía que de alguna u otra manera resume una parte de los estudiantes que fueron parte de esta actividad académica, elecciones de la presidencia y senado. Aquí se realizó el cierre oficial en donde se enumeraron los diferentes roles. Aparte de colocar los diferentes roles, se asignaron los, los, los diferentes resultados, se dieron los discursos, un discurso en vivo. Pero lo más importante que se puede identificar acá es la esencia de la actividad y cómo los estudiantes a través de esta actividad académica reflejan su experiencia en todo este desarrollo. Ellos se nos acercan y nuevamente nos mencionan que es una de las actividades más interesantes que han desarrollado. Admiten que no fue sencillo lograr unir cuarto y noveno semestre, pero lo más importante es que a través de estas metodologías activas, de este manejo de roles, simulación de casos y proyectos, ellos logran aprender temáticas de cómo son los elementos claves para desarrollar una campaña política, cuáles son los elementos esenciales de poder posicionar a un individuo desde el punto de vista de relaciones públicas y cómo a través de una actividad deportiva ayuda a una visibilidad de marca con la asignatura de marketing deportivo. Entonces vemos que se cumplen muchos de los objetivos metodológicos impuestos en todo el desarrollo de la actividad y al final los estudiantes, después de una lucha y un arduo trabajo, ven retribuido toda esta labor. Entonces, esta es nuestra ponencia en donde queremos presentar con el profesor César Cotrino nuestras experiencias con relación a las elecciones de el 2015 frente a la presidencia y Senado. Muchas gracias por su atención.